454. Radio de música y noticias, Vive Latina. A un nuevo programa de Tierra Viva. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Nos tomamos una semanita ahí medio de vacaciones, ¿no? Con los feriados. Con los feriados. Con el feriado súper largo. El feriado súper largo aquí en Argentina. Si te parece, vamos a ir dando comienzo al programa porque hay muchísimos temas, ¿eh? ¿Qué cantidad de información de una semana a la otra, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Realmente parece que los tiempos se están acelerando cada vez más, ¿no? Sí, para mí hay un tema excluyente que prácticamente eclipsa a todos los demás, aunque que es la guerra, la posibilidad, lamentablemente, de una guerra mundial y lo peor, nuclear, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a charlar un poco también de eso, entonces vamos a... Pero viene el Mundial de Fútbol, hay muchas cosas que tapan a veces los problemas más graves, ¿no? Ya lo creo. Puede ser que por el Mundial demoren un poco la guerra. ¿Vos decís? No, yo no digo, es como una especie de esperanza. Anhelo. Como el Mundial tapa en la mayoría de los países del mundo, tapa todo el resto, tal vez no quieran perderse el Mundial. Vamos a decir entonces que esto es Tierra Viva y que se emite todos los lunes de 19 a 21 horas por la 94.5 FM Latina de la ciudad de Rosario, Argentina. Vamos a dar entonces el teléfono fijo de la radio para que puedan dejarnos mensajes. Es el 558-0945. También tenemos un celular para que puedan dejarnos WhatsApp, conectarse en cualquier momento con nosotros. Más 549-3416-815-300. Y ya que vos hablabas de la guerra y dimos nuestro WhatsApp, estaría bueno que los oyentes nos digan qué es lo que piensan ellos sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ven la guerra? ¿Cómo la ven? ¿Cercana? ¿Algo que no va a suceder nunca? ¿Algo que puede suceder? Vamos a darle también nuestro mail, Inés. tierravivarosario@gmail.com. Ya estamos saliendo en directo por WhatsApp
de la FM Latina, que es Por Facebook. por Facebook, el WhatsApp. FM Latina. Nuestro blog, Inés. tierravivarosario.blogspot.com. Allí pueden escucharnos en directo o descargarse luego el programa a la compu para escucharlo en cualquier momento. Por último, nuestro Facebook, que es Tierra Viva Rosario. Decimos que este programa se retransmite por las siguientes radios del exterior del país. Radio Antorba, Cantabria, España. www.radio-medioantorba.com. Edenex, la radio del misterio en internet. www.edenex.es. Y Radio La Voz de América, la 94.0 FM de Toledo, provincia de Saucarí, Oruro, Bolivia. También es retransmitido por las siguientes radios de Argentina. La 89.5 FM Láser de Mar del Plata, la 98.7 FM de las Américas de Bahía Blanca, la 93.7 FM Astral de Capilla del Monte, Córdoba, y la 93.1 FM Comunitaria Activa de la ciudad de Santa Fe. Por último, Inés, vamos a dar las páginas de nuestra asociación. De bongiovanifamily.com y antimafia2000.com. Inés, ¿cómo es esto de que hayan restos de un gliptodonte de 10.000 años? Acá, cerquita. Si fuese una conductora de televisión te diría vivo. Así, acá cerquita, Daniel. Los restos fósiles de un gliptodonte de una megafauna de hace 10.000 años fueron encontrados en una barranca del río Paraná, en la costa de la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe, es decir, nuestra provincia. Podrían tratarse de una de las extremidades de un gliptodonte, megafauna que habitó esta zona hace unos 10.000 años, dijeron los científicos que analizan el caso. Los gliptodontes son animales del período Pleistoceno, comparables a los actuales tatú carreta Claro. o mulitas. Exacto. Llegaban a pesar 1 tonelada, sí, un poco más grandes, Un ¿no? poquito más grande, más pesado. Pesaban 1 tonelada, es decir, 1.000 kilos, tenían 1,5 metros de altura y un caparazón, por lo cual también se los denomina armadillos. Esto ocurre por la bajante del río. Está muy bajo y aparecen restos de animales y la gente que va a pescar los descubre. Hace 4 años, un hombre que estaba haciendo un pozo en San Lorenzo encontró un colmillo de un mastodonte que habitó esta zona hace más de 10.000 años. O sea que esta es una zona donde los gliptodontes han encontrado muchísimos. La zona que va desde San Lorenzo hasta Arroyo Seco, por las distintas excavaciones que se han hecho, se han encontrado muchísimos de esto. Algunos en muy buen estado, los caparazones no son bastante grandes, como bien vos decías. Bien, siguiendo con los descubrimientos, se descubrieron en el sur de Argentina plantas acuáticas de hace 70 millones de años, un poco más que los gliptodontes. Un equipo de investigadores del CONICET halló en las proximidades de la ciudad del Calafate, provincia de Santa Cruz, restos vegetales de un ecosistema acuático de hace 70 millones de años. Si bien es común encontrar restos fósiles de plantas acuáticas en el hemisferio norte, no sucede lo mismo en el sur. El hallazgo de este grupo de plantas en Argentina es importante. No hay otro estudio tan completo realizado en la zona, en el país. Los fósiles microscópicos tienen la ventaja de que con una pequeña muestra se obtiene mucha información. Con los hallados en esta investigación se podría o se va o se puede, no sé cuál sería exactamente porque esto lleva mucho tiempo, ¿no?, reconstruir el tipo de ambiente que había hace millones de años en la Patagonia. Qué bueno. Y por último, la noticia es una muy buena noticia de un joven científico de origen maya. Exacto. Que se llama Guillermo Chincanché y se describe como una combinación de niño curioso e investigador. Él, a sí mismo, se describe así, dice, soy una mezcla de niño curioso e investigador. Pero lo cierto es que a sus 26 años es el primer mexicano que trabajará junto con 117 científicos del mundo en uno de los proyectos más importantes de la NASA, la exploración de Titán, el satélite más grande de Saturno.
Fue en la comunidad indígena de Betania, en el estado de Campeche, donde Guillermo, con ayuda de sus padres, respondió sus primeras dudas sobre el universo. Así inició su fructífero camino en la ciencia, que ha transitado desde la mecatrónica hasta la astrofísica y de ahí a la oceanografía física, todo siguiendo una línea muy clara, la astrobiología. Sus inquietudes, su pasión por aprender, su amor por la ciencia lo han llevado a estudiar ingeniería en mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche y la maestría en ciencia y tecnología del espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que... A ver, cuando la gente tiene oportunidad, puede estudiar y Sí, puede avanzar, ¿no? sí, y él cuenta a mí, hay varias cosas publicadas de este joven científico, y a mí lo que más me llamó la atención es que él insiste en que los padres lo alentaron, los padres sin tener estudios de este tipo. Sí, no sí. hay padre que tenga estudios de mecatrónica o estudios de astrobiología, o sea, habrá 2 padres en el mundo que tengan esa formación, o muy pocos, pero que le contestaban en la medida que podían, le daban sus enseñanzas ancestrales y lo alentaron a seguir estudiando dentro de estas ramas de la ciencia, ¿no? Es una cosa. Y la otra, estos son los jóvenes que vienen, digamos, en este momento, con inquietudes distintas y con capacidades distintas, ¿no? Para tratar de salvar al planeta. Exactamente. Inés, vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra amiga y oyente Yolanda Ramona de Venezuela, que cumple años hoy. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Así que muy feliz cumpleaños, Yolanda. Un abrazo grande y te queremos mucho, ¿eh? También Jorge nos escribió hoy temprano deseándonos que tengamos un buen programa. Así que retribuimos sus saludos, muchas gracias y bueno, y gracias a todos los que nos escriben siempre, ¿no? Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Tierra Viva. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer.
va. Frenética avanza. Como decimos siempre, frenética avanza la era nuclear y no lo podemos parar, Inés, ¿eh? Sigue la locura, sigue la locura. Hoy estaba viendo en los distintos diarios, bueno, sale a relucir la movilización de buques y de misiles con cabezas nucleares por parte de Rusia. Esto son informaciones en los diarios que vienen informados de Estados Unidos, ¿no? Esto es del 8 de octubre. ¿Te acordás cuando leímos algún mensaje que llegó que había una creciente preocupación de los seres del cosmos por una guerra nuclear que se podía dar en cualquier momento? Se estaban viendo ya esas movilizaciones de misiles nucleares y si algo hay que agregarle ahora es ¿cómo se llama? Las prácticas que están haciendo, no me sale la palabra como se dicen estas prácticas, de alerta y de movilización de aviones con cabezas nucleares, ¿no? Con bombas con cabezas nucleares. También por parte de Estados Unidos. Esto es una demostración entre uno y otro de fuerza. Todo esto, los medios salen muy poco, ¿viste? Muy chiquitito. Tendrían que estar todos en una alerta ya mucho más grande, porque lo han dicho hasta los propios políticos estadounidenses, diciendo que estamos peor que en la crisis de los misiles de Cuba, o que estamos peor que durante la Guerra Fría, ¿no? Y estamos peor porque los gobernantes son peores. Tenemos, o sea, el de Estados Unidos ni siquiera sabemos si... Pobrecito. Sí, está cagá, totalmente cagasta. Ha confundido cosas del hijo, o sea, cosas inconfundibles. Datos del hijo que lo mencionó en hablando hace pocos días y eso ha creado gran preocupación. Por más que siempre dijimos, los que deciden no son los presidentes, sí, bueno, pero es sumamente preocupante. Sí, ¿no? El otro día había salido en el diario varias cosas que había cometido torpemente Biden, como olvidarse cosas o... Sí, decir... pidió la palabra de una diputada que había fallecido ya hacía más de un mes. Y preguntó, o sea, si estaba ahí entre ellos. Hay un estado de deterioro muy grande, sí, en esta persona, lo que te dice, bueno, está bien que sean monigotes, pero ya esto es el colmo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre las propuestas, hay propuestas de paz como la de Elon Musk, Inés. Yo que conozco hay una, la de Elon Musk. No, hay otros intentos, como por ejemplo el presidente de Turquía, ¿no? De acercar a las partes y eso, pero... Sí, pero no. Una cosa es pedir por la paz como hacen algunos, pero que no son muchos tampoco, pero propuesta concreta que yo sepa es esta. Para muchos observadores la propuesta de paz de Elon Musk es razonable. Zelensky es el presidente de Ucrania. De Ucrania, ¿no? Declina, la Unión Europea no está de acuerdo y Rusia sí agradece la propuesta. Se vuelve a hablar de Elon Musk. Esta vez el tema en cuestión es la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Hace unos días el magnate enumeró en Twitter una serie de hipotéticas condiciones para poner fin al conflicto y llegar a la paz. En concreto propuso volver a realizar elecciones en las regiones anexadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia abandonando dichas áreas, si esa es la voluntad del pueblo, y recordando que Crimea es formalmente parte de Rusia, como lo fue desde 1738 hasta el error de Khrushchev, que le permitió, se la dio a Ucrania, pero cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Suministros de agua asegurados a Crimea y Ucrania neutral, o sea, ni a la OTAN ni nada. Esa es la propuesta.
Entonces, nuevas elecciones en las zonas estas, en el Donbass, digamos. En la zona del Donbass. Sí. Crimea se la dejamos a Rusia, suministros de agua asegurados a Crimea y Ucrania neutral. Y no está dicho acá, pero para mí es algo imprescindible. El presidente de Ucrania se va a su casa. Sí. Creo que esa era una de las opciones también, que se planteaban por lo menos. No lo dijo. No lo dice acá. No lo dijo, pero... Condiciones que, a pesar de no provenir de algún tipo de organización política o internacional, sino de uno de los mayores empresarios de la historia, parecen razonables a muchos observadores para abrir una mesa de negociaciones. Y acá hay que poner algo que también lo habíamos adelantado, ¿no? El tema de que los grandes empresarios quieren la paz, porque una guerra económicamente no les conviene. No, exactamente. Los bancos, sobre todo, los banqueros, que una cosa es la venta de armas, las miniguerras, qué sé yo, pero el exterminio total posiblemente de Europa, en primer lugar, eso no lo quieren. Entonces, ese tuit de Musk fue contestado por el consejero del presidente ucraniano, uno de los consejeros del presidente ucraniano, Zelensky, que dijo que existe un plan de paz mejor. Ucrania libera sus territorios, quiere decir recupera, ¿no? O sea, son liberados sus territorios, incluyendo Crimea. Segundo, Rusia se somete a la desmilitarización y la desnuclearización obligatoria para no amenazar a los demás. Y 3, los criminales de guerra se enfrentan a un tribunal internacional, dijo la mano derecha de Zelensky. A ver, es como tomar el pelo. Esto es una hormiga gritándole a un elefante. Pero es como tomarle el pelo a toda la humanidad. Está claro que las propuestas de Musk no son del agrado de Kiev. Lo cierto es que se puso en marcha un tablero de ajedrez en el que el primer movimiento pertenece a Ucrania, con nuevas elecciones supervisadas por las Naciones Unidas. La mayoría de los ucranianos ciertamente quiere ser parte de Ucrania, pero algunas regiones del este son mayoritariamente rusas y prefieren a Rusia, escribió Elon Musk en Twitter, agregando que, si cuenta la voluntad del pueblo, siempre hay que apoyarla, más allá del lugar donde se produzcan los conflictos. Bueno, esto es cierto. ¿Esto es Elon Musk? Sí, esto parece, no sé, Gandhi o parece el Che Guevara, no sé, no parece. Porque son hombres inteligentes y se dan cuenta que así se extingue el mundo. Sí. Una cosa es querer apoderarse de todo y otra cosa es matar la gallina de los huevos de oro. Exacto. A diferencia del presidente Zelensky y de su mano derecha, Rusia se tomó muy en serio la propuesta que rompió el muro del 1,5 millones de personas. En Twitter estamos hablando siempre, ¿no? Hay quienes incluso desean ver al multimillonario como futuro presidente de los Estados Unidos. O sea, están pidiendo un interlocutor. Y entre dos potencias que tienen la capacidad de eliminar a todo el mundo, es indispensable que haya interlocutores válidos. Es el caso, por ejemplo, de Mikhail Sheremet, diputado de la Duma rusa por Crimea, quien dijo que personas como Musk deberían llegar a ser presidente de los Estados Unidos y no como Biden, que se ha convertido en la vergüenza del pueblo norteamericano, transformando al país en un tirano y asesino internacional. Esta es una opinión parcial, obviamente, es de un ruso, pero Sheremet no se equivoca cuando dice que con personas como Musk es posible construir relaciones pragmáticas y mutuamente beneficiosas encaminadas a la preservación y el desarrollo de todo el mundo. De hecho, en 8 meses de conflicto, nunca hubo propuestas tan concretas y fundadas, cultural e históricamente, en el escenario geopolítico. La de Musk se considera una iniciativa noble, al menos en Rusia,
tanto que también recibió elogios del Kremlin. Es muy bueno que un hombre como Elon Musk busque una salida pacífica a la situación en Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A diferencia de muchos diplomáticos profesionales, Musk sigue buscando formas de lograr la paz, añadió Peskov, y lograr la paz sin cumplir las condiciones de Rusia es absolutamente imposible, y obviamente, ¿no? Por supuesto. En esta pregunta y respuesta en Twitter también intervino la Unión Europea, reivindicando en forma clara su posición. No hay Ucrania sin Crimea, así como no hay Tesla sin baterías, le contestó a Musk. A ver, es como que quieren la guerra. Quieren que los destruyan, porque a ver, la guerra a Europa la va a destruir. Por supuesto, va a desaparecer del mapa. O sea, son suicidas colectivos, no lo entiendo. Quien lo dijo fue el comisario europeo del medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, que impugnó la propuesta de Musk advirtiendo que Kiev no puede ceder la península anexionada por los rusos en el 2014 y respondió al señor Elon Musk con tono polémico diciendo que esto no es ciencia de misiles, Rusia invadió Ucrania. Bueno, está bien. A veces uno dice, bueno, quieren autodestruirse porque esto es echar leña al fuego para morir. Los usuarios de Twitter se manifestaron en contra en la encuesta que lanzaron. Casi 2.750.000 usuarios votaron por rechazar la propuesta de paz. Pero fíjate vos, un 60% la rechaza, pero hay un 40%, esto en Europa, ¿no? Porque no votamos acá nosotros. Hay un 40% que sí la acepta. Pero, Inés, esto, a ver, Europa ¿cuánto tiene? No sé, 500 millones más de habitantes. Uh-huh. La Unión Europea me refiero, no toda Europa. Pero acá votaron 2 millones. Votaron menos de 3 millones, sí. Pero esto deja bien claro es una muestra. quién quiere la paz y quién quiere la guerra. Es así de clarito. Los únicos que hablan de paz en forma seria en este momento son el Papa Francisco y Elon Musk. Es increíble, el Papa y Musk, ¿no? Me da risa porque esto es el apocalipsis, que son los únicos que hablan en el mundo de paz. No un jefe de Estado, ni un presidente de la República, ni un órgano de gobierno por sobre las partes. Hasta el momento, solo el mensajero de Dios en la tierra y uno de los más grandes multimillonarios del mundo y emblema del capitalismo mundial se han expresado con determinación y propuestas concretas. Y mientras la política internacional no proponga una mesa de paz seria y concreta, el destino de la humanidad quedará en manos de Dios, que si bien por un lado es cómico, por el otro es preocupante. Atrás de Elon Musk también están los principales banqueros mundiales, Mark Zuckerberg. Sí, los bancos, que son los que manejan exactamente, todo. Sí. Exactamente. Parece mentira, ¿no? Los bancos queriendo la paz. Porque aún la plata de Elon Musk y de Zuckerberg y de muchos más lo manejan los bancos, sí, están en los bancos. Y van a hacer papel higiénico cuando comience una guerra nuclear. Realmente es lamentable esto, ¿no? Es lamentable. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Tierra Viva. Alerta, cúbrase en el terraplén. Alerta estoy, más cúbrete tú también. Mi soldado, ¿de dónde eres tú? Soy del país vecino que más al sur y por el río pasa.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de Europa. Continuamos aquí en la 94.5 FM Latina de la ciudad de Rosario, Argentina, y esto es Tierra Viva. Inés, hace 60 años atrás el mundo pasaba por una de las los mayores momentos de tensión, ¿no?, ante una crisis también nuclear. No de la magnitud que puede llegar a tener esta, ¿no?, pero era un momento muy, muy difícil, como fue la crisis de los misiles en Cuba. Sí. Bueno, hemos hablado muchísimas veces de la crisis a lo largo de estos más de 14 años. ¿Pero por qué? Porque ese fue el momento en que intervinieron distintos personajes para evitar una guerra, lo que podía ser una guerra nuclear. Uh-huh. La intervención del Papa Juan XXIII, por ejemplo, en su momento, que le mandó la versión diplomática de la tercera parte del mensaje de Fátima, llamado el tercer secreto de Fátima, a los presidentes de las 5 o 6 potencias más grandes. O sea, se la mandó a Estados Unidos, se la mandó a Rusia, se la mandó a Inglaterra, a Francia. ¿Por qué? Porque el Papa sabía que se corría el riesgo en ese momento del mismo que estamos corriendo ahora, ¿no? De que hubiera una destrucción total del mundo. Y nuevamente ahora tenemos otro Papa que está pidiendo, ¿no?, el único, recién leíamos, el único que hace propuestas de paz. Bien. Nada más que en estos momentos, 60 años después, los misiles, cada misil, como se tiró en su momento en Hiroshima o en Nagasaki, la potencia es 1000 veces superior a lo que fue en ese momento, ¿no? O sea, para que tener una idea de dónde estamos parados. Sí, el peligro en aquel momento era terriblemente peligroso, pero ahora sin duda es mucho peor. Sí, sí. Es mucho peor el daño que las bombas nucleares le pueden hacer al planeta, lo podrían llegar a exterminar para siempre. La crisis de los misiles sucedió en octubre de 1962, cuando el 16, es decir, ayer fue el aniversario, uh-huh, de ese mes, Estados Unidos confirmó la presencia de misiles de alcance medio instalados en territorio cubano. El 22 de octubre, el presidente John Kennedy conminó a Rusia a retirar de inmediato esas instalaciones, amenazando con bombardear y luego invadir. Fíjate vos, ¿no? Qué cosa. Ah, sí, escúchame. Sí, ya sé lo que vas a decir. Estados Unidos se quejaba porque le habían puesto cerca unos misiles, sí, de Estados Unidos, en una base cubana, misiles nucleares. ¿Pero por qué habían puesto ahí? Porque Estados Unidos le había puesto los misiles en Turquía, uh-huh, que llegaban de Turquía a Rusia ahí directamente. Entonces, debido a eso, digamos, los rusos contestaron poniendo los misiles en Cuba. Hoy encontramos a Rusia, toda la frontera de Rusia, llena de bases de la OTAN con misiles nucleares. Kennedy desoyó a sus asesores militares que le recomendaban destruir las bases de cohetes y luego invadir la isla. En lugar de eso, optó por el camino diplomático. Anunció por la televisión una cuarentena naval a Cuba y llamó a la Unión Soviética a retirar los misiles. En el interín, un avión espía estadounidense fue derribado por los soviéticos. El 25 de octubre, el premier Nikita Khrushchev comunicó a Estados Unidos, sin consultar a Cuba, que retiraría la infraestructura misilística. Los cubanos se enterarían recién el 28 de octubre por Radio Moscú.
En medio de ese trajinar, cientos de vuelos de reconocimiento con aviones U-2, que no eran visibles para los cubanos, fotografiaban toda la isla. El 28, un general soviético decidió por su cuenta y dio orden de disparar. El disparo fue certero y derribó un U-2. Informado que Kennedy anunciaría la cuarentena, el gobierno revolucionario de Cuba se adelantó y declaró la movilización general y el estado de guerra. Fueron movilizados 300.000 hombres. Hombres y mujeres se presentaban como voluntarios, sin ser llamados. La crisis duró exactamente 13 días. En ese lapso, las negociaciones entre Washington y Moscú fueron febriles. La Unión Soviética retiró algunos de sus buques y Estados Unidos dejó pasar otros, tras asegurarse de que no tenían armas, mientras que la inteligencia estadounidense insistía en que las baterías de misiles estaban a punto de ser operativas. Al final, Khrushchev ofreció retirar los misiles si a cambio Kennedy no invadía Cuba. En secreto negociaron la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, como probablemente en secreto negocien ahora el fin de la guerra en Ucrania. Si es que hay negociación, probablemente sea en secreto, porque lo que no es secreto pasan como cosa esta, que reacciona la Unión Europea no quiere, Zelensky no quiere, y nuevamente en secreto va a ser solamente entre Estados Unidos, Rusia y los poderosos del mundo, ¿no? Se evitó la guerra nuclear. Se evitó la guerra nuclear, pero se abrió una crisis política entre Cuba y la Unión Soviética. La indignación ante el retroceso de Khrushchev recorrió toda la isla. Ni siquiera los habían invitado a participar de las negociaciones. Los cubanos se sintieron traicionados, agraviados y abandonados. Para la Unión Soviética, los misiles eran la contrapartida de los que había instalado Estados Unidos en 1958 y 1959 en Italia y Turquía, dejando a las principales ciudades soviéticas, Moscú y San Petersburgo, entre ellas, al alcance de su destrucción. Para Estados Unidos era inadmisible permitir bases nucleares de alcance medio a tan corta distancia de su territorio. Podían ser alcanzadas tanto Washington como Nueva York. Para Cuba, luego de la invasión de Playa Girón y los miles de vuelos de reconocimiento y chantaje por parte de Estados Unidos, era la defensa de su nacionalidad, de su territorio y de su revolución. En octubre del 2002, al cumplirse 40 años de aquella crisis, se realizó en La Habana una conferencia internacional de la que participaron delegaciones de los 3 países involucrados. El historiador y periodista argentino-mexicano Adolfo Gili cubrió ese evento y pudo entrevistar a testigos que vivieron aquellos acontecimientos en La Habana. Te cuento, más allá de Fidel Castro, que participó, también estaba McNamara, el que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, y otros hombres muy importantes que participaron de todo lo que pasó en esos días. Luego, Adolfo Gili escribió un ensayo titulado Cuba en octubre, a la luz del relámpago, un detenido y documentado estudio sobre aquellos días. Gili nos dice lo que constató: un llamado audaz de un gobierno que reunió a todo su pueblo y se colocó así bajo su protección, su influencia y su impulso. Una movilización inmediata y en masa, esa participación de todos y en todas partes, fue lo que hizo la diferencia con lo que se vivía en paralelo en Estados Unidos y en la Unión Soviética. 2 potencias al borde de provocar una catástrofe mundial
sin que sus pueblos fueran convocados a ser otra cosa que espectadores pasivos, conteniendo el aliento y esperando que sus dirigentes no los arrastraran al abismo de una guerra nuclear. Exactamente lo que pasa hoy, ¿no? Sí, sí. O sea, hay dos gobiernos o dos gobiernos y sus aliados iniciando algo en lo cual los pueblos ni siquiera no tienen absolutamente nada que ver. Décadas después, los norteamericanos se sorprendieron al enterarse que las armas nucleares estaban en Cuba ya antes de la cuarentena naval que declaró Kennedy. McNamara le preguntó entonces a Fidel, ¿qué habría hecho con esas armas en caso de ataque? Fidel respondió, partíamos del supuesto de que si había una invasión, la guerra nuclear habría estallado. ¿Y cuál habría sido el desenlace para Cuba?, repreguntó McNamara. Habríamos desaparecido, dijo Fidel. Vimos el peligro. Lo digo con franqueza. También la conclusión, señor McNamara, es que si nos vamos a basar en el miedo, nunca seremos capaces de evitar una guerra nuclear. La respuesta del presidente hizo recorrer un escalofrío por mi espinazo, confesó McNamara. Extraordinario, ¿eh? Sí, porque además es el miedo de lo que va a hacer el otro, lo que llenó de armas nucleares el mundo. Exacto. Y no solamente el miedo, a ver, porque hay que ser justo. No, por la supuesto. ambición de dominar el mundo, pero en países que no son imperialistas, como Rusia, que nunca invadió otros países, salvo después de la Guerra Fría, cuando se repartieron territorios, pero ¿para qué? Para poner distancia entre los misiles de Occidente y Rusia. Es el miedo. Tenemos que tener más armas nucleares que ellos porque si no nos van a eliminar. Exacto. Si no tuvieran armas nucleares ya los hubieran eliminado Hace rato. hace rato. Ahora, me parece sorprendente esto que McNamara, con el poder que tenía, era secretario de Estado, y las cosas que manejaba, le haya dado un escalofrío en el espinazo, como dijo, la respuesta de Fidel Castro, ¿no? Bueno, para los cubanos, la movilización esa que hicieron cuando el gobierno llamó era la defensa de su revolución. Para los soviéticos era impedir un ataque militar a la isla. Pero Cuba era solo una ficha de cambio en el tablero de la Guerra Fría, como hoy agregaría lo es Ucrania en el tablero de la guerra en Europa. Por supuesto. Hoy, cuando el peligro nuclear nuevamente sacude al mundo, aquellos días vuelven a nuestro recuerdo. También la dignidad de un pueblo y una nación que 6 décadas después todavía resiste en las barbas del imperio. Estamos viviendo una locura realmente. Y fíjate vos que en esa época todavía no estaban el tipo de armamento y los misiles que hay hoy con la precisión que tienen y la potencia que tienen y todo el armamento que hay. Yo veo al payaso este del presidente de Ucrania, ¿no? Siempre sale con los brazos infladitos de ir al gimnasio y siempre la remera verde como estando en guerra. Este tipo no estuvo cerca de un balazo, pero ni por casualidad, ¿no? Son de estos payasos que están envalentonados, y a mí me llama la atención cómo trata a los presidentes de Europa, ¿no? Recriminándoles constantemente que lo provean de armas, que necesita más plata, más armas, que le declaren la guerra a tal, que hagan todo lo posible. Yo creo que no se da cuenta que lo están usando. No, yo creo que sí que sabe que lo están usando y que es un payaso de esto, un monigote, ¿no? No, yo creo que es mucho más peligroso que eso. Es un tipo que durante del 2014 al 22
se dedicó a matar gente y mataban, ¿eh? Hubo miles de muertos en las repúblicas estas ahora. Del Donbass. Sí, todas son varias, que son rusos y quieren pertenecer a Rusia. Como se les rebelaban, los mataban, y lo sabía Europa y lo sabía Estados Unidos. Entonces, hablar de los asesinos rusos ahora, cuando ellos están protegiendo a un asesino nazi como Zelensky. Sí, es realmente, como mínimo, no sé, algo grotesco. No encuentro otras palabras. Sí. Yo constantemente la prensa que tiene, por supuesto, cada vez que habla con una superioridad, y es un bravucón, constantemente pidiendo a los demás países que por qué, llamándole la atención, que cómo no los apoyan más, o si algún país intenta hablar de paz, le recrimina cómo hace eso en estos momentos, poniendo en peligro a toda Europa, porque eso es lo que decimos constantemente, ¿no? Europa está en peligro de desaparecer. Un solo misil de estos que tiene Rusia, de estos que Estados Unidos le llama el Satán, que no ese es el nombre, ¿no? El nombre está Sarkón, y Estados Unidos le llama Satán, ¿no? Como diciendo, Rusia es el demonio, fíjense, le pongo al misil de Rusia el nombre de Satán. Cada uno de ellos puede llevar de 8 a 12 cabezas nucleares que se desprenden y pueden atacar hasta 12 ciudades simultáneamente. Prácticamente, por ejemplo, haría desaparecer Italia. Un solo misil de esto, la mitad de Italia desaparece. O países más chicos, tal vez, peor todavía. Francia constantemente, también abrazándose con Zelensky, el presidente. Yo no sé, realmente pensé que Europa era un poco más razonable. En un determinado momento, cuando formaron la Unión Europea, se los vio como el futuro de la humanidad. Ver un continente unido, trabajando juntos, cada uno en lo suyo, para trabajar para un conjunto como era la Unión Europea, una sola moneda, pudiesen transitar sus habitantes sin ningún problema. O sea, era el ideal para un mundo, ¿no? Mejor. Sí. Así se vendió el proyecto y ojalá hubiera sido así. En realidad fue un proyecto de Estados Unidos para unificar Europa y tratar con menos gente. O sea, en vez de tratar con 20, 30, 40 países, dependiendo de lo que tuviera que hacer, los unificó a todos. Y fíjate vos el éxito rotundo de Estados Unidos. Maneja la OTAN, que supuestamente es europea también. Sí, está Estados Unidos. O sea, la Alianza Atlántica, del Atlántico Norte, entre Estados Unidos y la OTAN, pero los tiene a todos metidos ahí adentro. Y cuando hace algo, lo hace, digamos, con todos los socios de Europa, los mismos que van a recibir las bombas si llega a haber una tercera guerra mundial. Por ejemplo, el caso de Italia, Inés. Italia tiene, creo que el primer misil va a ser Italia el que lo va a recibir. Seguro. Tiene las bases de comunicaciones de toda la OTAN. Sí, y tiene las bases no solo de comunicaciones, sino también el panel de control de todos los misiles nucleares. De la OTAN, nucleares, sí. Por lo tanto, la primer bomba va a Sicilia, las primeras bombas, una a Sicilia, porque ahí está la base que controlan todos los misiles, y las otras tienen bases aéreas en toda Italia. Y fíjate vos que la tenían hace 60 años, porque Rusia pone los misiles en Cuba porque Estados Unidos había puesto misiles en Italia y en Turquía. Sí. Es complejo, ¿no?
es todo muy complejo, pero yo creo que nunca la humanidad estuvo tan en peligro como en estos momentos. Yo recuerdo la locura que había en ese momento, y con razón, ¿no? Cuando estaba la Guerra Fría, los millonarios construyéndose los búnkers, se vendían por internet, iba a decir, se vendían en todas partes los kits de supervivencia en Europa, ¿no? Con alimentos no perecederos, alimentos enlatados así tipo como los que usa la NASA para mandar a los astronautas, suministros de agua. Era raro las casas que no tenían algo preparado para la Guerra Fría. Y hoy están viviendo esto, que es 1000 veces peor que lo que fue durante la Guerra Fría, y han logrado anestesiar a los ciudadanos, ¿no? Con el manejo de los medios de comunicación, el manejo de los celulares, que es clave en estos momentos, han logrado tenerlos adormecidos, por lo menos, ¿no? Que lean las noticias que quieren que se lean y nada más. Lo demás no existe. Lo que no está en los teléfonos celulares, en internet y en los medios principales de comunicación no existe. Realmente estamos al borde de una gran catástrofe. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos con más Tierra Viva. FM Latina. Comienzo de espacio publicitario. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Rodrigo Vázquez. Arreglos en general. Electricidad, plomería y mantenimiento para el hogar. Consultas y presupuestos sin cargo. Llámalo al 153 455 707. Atención y urgencias las 24 horas. Rodrigo Vázquez, solución asegurada. 153 455 707. ECO, Emergencia y Prevención. Afíliese al 0800 888 3226. ECO, con el respaldo de Suite Medical Group. Oficinas de atención al cliente, Rioja 1315. ECO, prevención para tu familia, tu vida. Huevos AA. Elegí mejor. Viví mejor. Huevos AA. Los La y Compañía. Los La y Compañía. De 15 a 17 horas. Información. Humor. En un magazine repleto de contenido. Gustavo Lafranchi. Manuel Lafranchi. Candela Lafranchi. Lafranchi. Los La y Compañía. Todo lo que está bien y mal. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Una propuesta de Osvaldo Burgos, con Antonella Travesaro, Osvaldo La Barbera y Carlos Comi. Yo no sé quiénes son. Pensar no cuesta nada. Martes, de 17 a 18 horas, por FM Latina. Radio de música y noticias. Se me hacía tarde, ya me iba. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. Hay muchas formas de renovar energía. Mirar las estrellas, disfrutar en familia, compartir momentos, descubrir sabores nuevos o dormirse una siestita de 15 minutos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. El mundo moderno se estremece por el calentamiento global, las catástrofes naturales, la contaminación, la violencia, las pandemias y el sufrimiento de todas las formas de vida. Tierra Viva, el programa de actualidad que analiza lo que nos sucede y lo que debemos hacer para seguir siendo humanos. Los lunes a las 19.
Forma de renovar energía número 61. Probar sabores nuevos. Salud para todos y todas. Vení a San Juan y renovate en la ruta del vino. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan, renueva tu energía. El sábado a la mañana se limpia y se ventila la casa. Abrí las ventanas que el aire está cargado de noticias y música. Te lo vamos a contar. Escúchanos todos los sábados de 8 a 12 por FM Latina Rosario 94.5, donde todo lo que pasó en la semana se ventila. Sintonizanos. Te lo vamos a contar. FM Latina. Fin de espacio publicitario. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. Continuamos en esta segunda hora de Tierra Viva, aquí por la 94.5 FM Latina de la ciudad de Rosario, Argentina. Inés, hay un mensaje. Sí, tenemos un mensaje de Jorge Páez desde México y dice: con respecto a lo de Elon Musk, nos quejamos de que Zelensky es un payaso con poder y Elon Musk sale a hacerse la Madre Teresa. Es un hipócrita con moral. No se les olvide el tuit que puso cuando le hicieron el golpe de Estado a Evo Morales. Saludos. Nosotros no decimos que sea la Madre Teresa, ni mucho menos. Decimos que en este momento, por los motivos que sean, y lo explicamos, probablemente esté representando a los banqueros del mundo que no quieren la extinción del planeta, por los motivos que sean, es el único, junto con el Papa, que está haciendo una propuesta, que está pidiendo por la paz y haciendo una propuesta concreta de paz, incluso razonable. Sí, a ver, y es una persona que tiene un poder muy grande, ¿no? Porque cuando él habla sale en todos los medios de comunicación del mundo, es noticia enseguida. Más allá de que es dueño de medios de noticias y todo. Ni siquiera habló, puso un tuit. Un tuit. Que ahora es más, se enteran antes que salir a hablar, ¿no? Exactamente. Así que lo que decimos es eso. Y te digo, Jorge, yo no lo tengo entre mis amigos a Elon Musk. Por supuesto. Ni nunca dije que era un ser maravilloso, ni mucho menos. Pero en este momento cualquiera que haga una propuesta de paz, la escucho y la analizo. Tampoco es que va a salir así, es para empezar a hablar de la paz, ¿no? Y evitar una guerra nuclear. Uh-huh. Y bueno, antes hablábamos del Papa Francisco y vos decías, ¿no? Es uno de los dos en el mundo que está hablando. El Papa Francisco hace rato que viene hablando de esto, ¿no? Recordemos hace ya un par de años atrás cuando fue el primero que dijo estamos viviendo o está por empezar la tercera guerra nuclear. Ya estamos en la tercera guerra mundial, solo que en los actos preparatorios, exacto, digamos, de la tercera guerra mundial. Y no solo eso, Daniel, no solo que el Papa es el único que quiere parar la guerra y Musk el único que ha hecho una propuesta, sino que todo el resto apaga el incendio con nafta, con gasolina, como... Uh-huh. Es decir, la primera ministra inglesa diciendo hay que frenar a Rusia, así haya que apretar el botón nuclear. Y todos dicen, como este payaso de Ucrania, hay que desmilitarizar a Rusia. Sí. Bueno, que lo hagan ellos. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa que hasta se burlan porque es sí. ¿Eso qué significa? Hay que hacerle la guerra nuclear y después, cuando esté vencida, sacar todos los misiles de Rusia, porque no hay otra
otra explicación. ¿Cómo van a entrar a desmilitarizar Rusia? Sí, imposible, imposible. En nombre de Dios, paren la locura de la guerra. El pontífice. Es el fracaso de la política, nunca es justa y es una respuesta ineficaz. La guerra, ¿no? Está hablando de la guerra. La guerra nunca es justa y encima es ineficaz, nunca ha solucionado ningún problema. Exactamente. Pido en nombre de Dios que se ponga fin a la cruel locura de la guerra. Así se expresa el Papa Francisco en su libro Os pido en nombre de Dios. 10 oraciones por un futuro de esperanza, que será publicado el próximo 18 de octubre por Editorial Piem, del que la estampa, en su edición del domingo 16 de octubre, anticipa un pasaje en la apertura del periódico. Su persistencia entre nosotros, escribe el pontífice, es el verdadero fracaso de la política, refiriéndose a la guerra. Sí, ¿no? El libro del Papa se va a publicar, como bien dijiste, mañana. Y la estampa, se ve que el Vaticano anticipó a la estampa algunos párrafos del libro, los que hablan de la guerra. Y se dirige a las autoridades locales, nacionales y mundiales, de las que dependen las iniciativas adecuadas para frenar la guerra. Y a ellas, haciéndoles esta petición mía en nombre de Dios, les pido también que digan basta a la producción y comercio internacional de armas, y que el arma atómica sea erradicada del planeta. La existencia de las armas atómicas y nucleares pone en riesgo la supervivencia de la vida humana en la Tierra. Muy profundo el Papa. Pide dos cosas, no solo que termine la guerra, sino que se erradiquen las armas atómicas, y lo hace en el nombre de Dios. El pontífice parte del conflicto de Ucrania, que ha puesto a Occidente frente a la evidencia y nos ha mostrado la maldad del horror bélico. Luego extiende su invocación a todas las guerras en curso. Pide a las autoridades políticas que pongan freno y que no manipulen la información y que no engañen a sus pueblos para lograr objetivos bélicos. Creo que cuando se refiere a esto, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, ¿no? Esos ataques de falsas banderas, esas guerras armadas, como lo han mostrado en más de una película, ¿no? Como con un director de cine se armaba una guerra. Creo que se está refiriendo a todo esto, a todo ese engaño para luego producir una guerra. No hay ocasión, invita a reflexionar el pontífice, en que una guerra pueda ser considerada justa. Nunca hay lugar para la barbarie bélica. Y no solo eso, la guerra es también una respuesta ineficaz. Nunca resuelve los problemas que pretende superar, remarca el Papa. ¿Acaso Yemen, Libia o Siria, por citar algunos ejemplos contemporáneos, están mejor que antes de los conflictos? Bergoglio también señala el camino de la solución. Necesitamos diálogo, negociación, escuchar al otro, habilidad y creatividad diplomática, y una política con visión de futuro capaz de construir un sistema de convivencia que no se base en el poder de las armas ni en la disuasión. Es cierto, la guerra siempre tiene un ganador y un perdedor. Y como dice la canción, ¿no? Las historias las escriben los que ganan. Y seguro hay otra historia atrás. Y nunca resuelve nada, porque es la imposición de una idea por la fuerza, nada más. Y en las guerras modernas ni siquiera eso, porque se hacen solo por motivos económicos. Exacto. Pero no por motivos económicos, ni siquiera, bueno, yo quiero el territorio de ese otro país,
lo quiero anexar al mío y una vez que pasa a ser mío, la gente vive bien, o sea, vive como en mi país. No, hago una guerra en cualquier país, no importa en cuál, porque para vender armas mato a los que son moneda de cambio de ahí, que no son una ficha nada más que en el juego, les destruyo el país, los dejo arrasado como han dejado arrasado todos los países, las cosas que han hecho en todos lados, en Afganistán, en Libia, en Siria, en lo que nombra el Papa ahí, Yemen, Libia, Siria, por citar solo algunos ejemplos. Yo agregaría Afganistán, que quedó tierra arrasada después de Vietnam, la última... Lo que hicieron en Vietnam. Bueno, ya es más viejo. Esto está hablando Se nada está más que refiriendo a las nuevas, ¿no? nada más que de los últimos está hablando. Sí, bueno. Y así podríamos llegar hasta Roma. A ver, el 99% de las guerras en estos momentos han tenido olor a petróleo. Han sido todo para saquear esos países. Lo que hicieron con Siria, lo que hicieron con Irak en su momento, con Irán, ¿no? Y a la industria de las armas, porque hacen falta, como ahora, aunque no se llegue, una cosa es hacer todo esto para que se renueven todas las armas, tengan que renovar todos los países de Europa a comprar armas, por si vamos a la guerra con Rusia. Y otra cosa muy distinta es realmente ir a pelear esa guerra y terminar destruidos. El motivo generalmente es económico, por eso es posible que una propuesta como la de Musk se lleve adelante, ya sea en forma secreta o más o menos conocida, porque me parece que vieron que como creyeron que Rusia los iba a dejar avanzar como hizo siempre. O sea, ellos le corrieron la frontera no sé cuántos kilómetros y le pusieron los misiles ahí. Y ya en Ucrania no lo aguantaron. O sea, la frontera de toda Europa está llena de misiles apuntando a Rusia. Y ya cuando llegaron a Ucrania, Rusia dijo no. Sí. Cuando los banqueros, cuando los que manejan el negocio del mundo, se dieron cuenta que Rusia no se va a detener y si tiene que usar armas nucleares la va a usar y es el país que más armas nucleares tiene, en ese momento dijeron, bueno, hay que parar esto. Hay que parar. Lo mandan a Elon Musk, pone el tuit, se dan cuenta que la Unión Europea, habló uno de la Unión Europea, los otros están esperando, ¿no? Lo rechaza, Ucrania lo rechaza, pero esos no deciden nada. Sí. Así que probablemente, sin que nosotros nos enteremos, estén negociando esas condiciones. Sí, por supuesto. Y ni siquiera podés confiar en lo que han dicho, que el 60% no quiere este arreglo, ¿no? Porque eso está manejado. ¿A dónde hicieron una encuesta? Son encuestas manejadas. A lo mejor es cierto, pero estamos hablando de 3 millones de personas y hay un 40% que no quiere. No es poco, ¿eh? Sí. Los otros, bueno, se convencen con lo que dicen. Se convencen con algo que les hay que frenar a Rusia. Creen que la van a poder frenar sin que les pase nada a ellos. Ese es el tema. El tema es que hoy el mundo está en vilo, justamente porque estamos muy, muy cerca, más de lo que la gente se imagina, cerca de una guerra nuclear, ¿no? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear, el grito de un hombre se pierde entre mí. Continuamos en Tierra Viva aquí en la 94.5 FM Latina de la ciudad de Rosario, Argentina. Inés, hace poco fue publicado un artículo de Agustín Sainz sobre la caída de la Unión Europea, ¿no? La esperanza de un nuevo mundo y el círculo de trigo, aparecido en Inglaterra el 23 de junio del año 2016. En su momento, sí. Es un estudio que analiza un círculo que apareció en el año 2016, que venía con un mensaje adjunto que explicaba lo que significaba el círculo ese en el trigo, y él analiza y a lo que llama la caída de la Unión Europea es el fracaso actual de la Unión Europea, que enfrenta el riesgo de eliminación o de quedar arrasada si hay una guerra, y la esperanza de un nuevo mundo desde el punto de vista de lo que promete el círculo ese, lo que habla el círculo en el trigo, ¿no? En su momento ese círculo dio lugar al siguiente mensaje. Apocalipsis de Juan, las dos bestias. La bestia que viene del mar y la que viene de la tierra. Esto es de Apocalipsis 13. El tiempo del anticristo está en curso y el año 2016 sigue exaltando la gloria infernal del príncipe de este mundo. Pero llega el tiempo de nuestro Señor. Llega el tiempo de la purificación y de la resurrección de todas las almas que han respondido sí a la llamada de Cristo. Los signos celestes se manifiestan a todos y los planes del Padre Adonai están en plena ejecución. Pronto, los 4 jinetes del Apocalipsis, agua, aire, tierra y fuego, herirán de muerte al dragón y a la bestia que hablan el mismo idioma. También se verán golpeados numerosos de sus seguidores, ricos y pobres, esclavos y súbditos. La hidra sangrante reaccionará con ferocidad y escupirá veneno sobre la tierra y sobre los hijos de Dios en misión por el mundo. Y entonces aparecerá en el cielo y en la madre tierra el arcángel de la celeste justicia, quien con su espada cortará la cabeza del dragón y de la bestia, y aparecerá en el cielo el signo del Hijo de Dios, Jesús el Cristo, después del cual él mismo se manifestará a toda la humanidad con gran potencia y gloria, para el juicio final y la instauración del reino de Dios en la tierra. El tiempo ha llegado y el año 2017 será el inicio del fin del imperio del príncipe de este mundo. Bienaventurados los elegidos, los justos y todos los hombres de buena voluntad, porque heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto es, como vos decías, Inés, del 26 de junio del año 2016, ¿no? En el dibujo hay 2 bestias que se autodestruyen, acorralando en el centro al símbolo de la triada. Este representa al pueblo que sufre, víctima de un mundo que se desmorona, y al mismo tiempo es la fuerza crística que motoriza y acelera los tiempos. La fuerza crística es pasiva y activa al mismo tiempo. No es sólo un simple acto resignado de resistencia guiada por un instinto de supervivencia. Es la fuerza que vence el miedo, y aunque no tenga elementos inmediatos para hacer nada, se emancipa, grita y señala al poder. Lo desafía abiertamente. La tríada representa también a la vanguardia del pueblo de Dios que lucha por el planeta.
El mensaje en sí explica el significado y lo relaciona al capítulo 13 del Apocalipsis sobre las dos bestias, una que sale del mar y la otra que viene de la tierra. ¿Quién hubiera podido imaginar, ¿no?, en ese entonces lo que hoy estamos viviendo? Inés, acá me gustaría que nos aclares algunas cosas sobre esto del Apocalipsis de las dos bestias, ¿no? Nos habla de pronto los 4 jinetes del Apocalipsis herirán de muerte al dragón y a la bestia, que hablan el mismo idioma. Inglaterra y Estados Unidos. O sea que esto es un poco lo que hemos dicho en algunos programas, esto de que en el momento en que se acerque la posibilidad de un ataque ya nuclear, se podrían llegar a producir acontecimientos, digamos, de índole que nosotros podemos llamar naturales, ¿no?, de la naturaleza, que hagan que tengan que desistir de esos ataques por la emergencia que sufrirán esos pueblos. Esa es una posibilidad, sí, y la otra es que aunque no esté el peligro de la guerra nuclear, la purificación empiece a verse con mucha mayor fuerza, la purificación del planeta antes del regreso del Cristo, y empiecen catástrofes importantes. Después habla de que la hidra sangrante reaccionará con ferocidad y escupirá veneno sobre la tierra y sobre los hijos de Dios en misión por el mundo. Y sí, el imperio que se está muriendo y que está, digamos, el anticristo al que se le termina su tiempo, porque dice que en el 17, el mensaje es del 16, el 17, en el 2017 se cumplieron los 100 años de la profecía de Fátima, y eran los 100 años que le fueron dados al anticristo para que muestre todo su poder. Por lo tanto, se supone que empieza a disminuir de a poco el poder del anticristo. Por eso dice la hidra sangrante, que va a reaccionar con ferocidad a esa pérdida de poder. Uh-huh. Bueno, y luego habla de que Dios, sobre los hijos de Dios en misión por el mundo, y entonces dice: aparecerá en el cielo y en la madre tierra el arcángel de la celeste justicia, quien con su espada cortará la cabeza del dragón y de la bestia, y ahí aparecerá en el cielo el signo del Hijo de Dios, ¿no?, Jesucristo. Realmente siempre ha sido muy difícil interpretar el Apocalipsis, pero hoy parece como que se nos hace mucho más fácil porque se está cumpliendo todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Luego tenemos que hablar de la nueva conformación geopolítica de Europa y del mundo. Sí, esto todo dentro del análisis que hace este artículo, ¿no? Uh-huh, exactamente. Que con el paso del tiempo, dice, va completando su sentido. Hoy Europa se va derrumba. Completando el sentido del círculo. Uh-huh. Todo lo que está pasando, digamos, en estos días, aclara el sentido de aquel círculo que parecía tan raro en el año 2016, que casi nadie entendía de qué era eso de la bestia y qué eran, digamos, qué eran las cosas que decía, ¿no? Uh-huh. Hoy Europa se derrumba, víctima y cómplice de los planes de la OTAN, y entra en una espiral de crisis que no se sabe dónde termina. Tampoco está claro si para los que decidieron acorralar a Rusia, Europa es un daño colateral o simplemente un objetivo. Después del sabotaje al Nord Stream por parte de la OTAN, que muchos consideran un acto de guerra, deberíamos preguntarnos si la crisis energética que muchos ven como una consecuencia de la guerra, en realidad no es su causa, ¿no?
Bajo esta coyuntura los gobiernos de Europa se desestabilizan. Pero no son solo ellos. También se suceden graves crisis en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Se puede concluir que cuando Inglaterra decidió el Brexit, momento en el que surge el círculo analizado, le estaba dando paso al proyecto de la OTAN que hoy se concreta a costa de sus propios pueblos, ¿no? Acá surge como Gran Bretaña como un traidor a la OTAN en realidad, porque realmente se lo ha entregado a Europa, Inés. Fíjate vos que económicamente empezó a caer muy fuertemente, al punto tal de que el euro, que era la moneda más fuerte, mucho más fuerte que el dólar, hoy está por debajo del dólar. Se ha provocado una inflación realmente muy grande en toda Europa, el precio de los combustibles se ha ido a las nubes, y eso que todavía no vino lo peor, que es el invierno que le espera a Europa. Recordemos que el invierno en Europa es muy crudo, ¿no? Y sin gas o sin combustible se les haría muy difícil poder llevarlo adelante. Entonces, se está hablando de que el invierno en Europa va a ser muy riguroso y que vamos a ver qué sucede ahí, qué es lo que hace la gente también, ¿no? Si la gente lo va a soportar o van a salir a protestar por todo esto. ¿Qué es lo que van a hacer realmente? No sé qué es lo que pensás vos. Yo pienso que el problema más grave con el gas, con todo lo que sea energía, es el tema de la industria, el tema de la producción de alimentos. O sea, sí, el frío en las casas, pero no se usa ahí la mayor cantidad de energía, se le paraliza lo otro. Uh-huh. Ese es el tema. Yo no sé si Inglaterra pueda ser visto como un traidor. ¿A quién? Inglaterra, su moneda no había permitido que se le toque la moneda nunca. O sea, no usó nunca el euro, mantuvo siempre su moneda, que es uno de los mayores problemas. Inglaterra está siempre de acuerdo con Estados Unidos y de alguna manera son los padres de Estados Unidos. O sea, yo no sé hasta qué punto, sí, es mucho más poderosa hoy Estados Unidos, pero yo no sé hasta qué punto no tiene incidencia Inglaterra sobre Estados Unidos y no al revés, a pesar de que sea mucho mayor en este momento. Y el Brexit, que todo el mundo lo vio, que obviamente lo decidió el pueblo, un pueblo mal informado, un pueblo que creyó lo que le decían o que estaba cansado de ciertas cosas, porque siempre los poderosos, o el gobierno mundial, o como se lo quiera llamar, la bestia, dice el Apocalipsis, sí. ¿Mm? Las dos bestias que hablan el mismo idioma, siempre, en definitiva, prepara planes a muy largo plazo. Entonces, lo que pareció algo puramente inglés en ese momento, hoy estamos viendo, ¿no?, formaba parte de un plan para dejar más desprotegida a Europa y para que Europa se haga, la OTAN se haga absolutamente dependiente de Estados Unidos y de Inglaterra, que además de Francia son los únicos que en Europa tienen armas nucleares. A pesar de las tensiones que naturalmente surgen en Rusia debido a la guerra, en realidad son los países europeos los que no pueden sostener su gobernabilidad. Después de los cambios en Bulgaria y Estonia, cae Magdalena Andersson en Suecia y ahora la primer ministra de Dinamarca cede a la presión de sus socios liberales y adelanta las elecciones. Tambalea Olaf Scholz en Alemania, Finlandia está en problemas y Draghi ya le dejó el lugar a la extrema derecha. Boris Johnson fue reemplazado por Liz Truss en Inglaterra, que además de estar dispuesta a apretar el botón nuclear, atraviesa su propia crisis política. Sí, dicen que no se sabe, que
Ya le están pidiendo la renuncia. Los diarios ingleses dicen que no sabe cuánto va a durar. Hoy le estaban pidiendo la renuncia ya. Sí, ya tuvo que dar marcha atrás con ese plan súper de ajustes y ajustes que había propuesto y con el cual llegó al poder. Alemania recorta el suministro de luz. En República Checa y Eslovaquia hay movilizaciones masivas pidiendo dejar de apoyar a Kiev. En Francia la gente sale cada vez más a las calles, el descontento crece y la crisis recién empieza. Todo se vuelve cada vez más caótico. Arabia Saudí, que hasta hace poco era el principal aliado de los Estados Unidos en la OPEP, sale en defensa de Rusia y rechaza las sanciones. La Casa Blanca la acusa de alinearse contra Occidente. Se reduce la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, cuando más se necesitan, y los precios suben. Si el proyecto era vender caro el gas de los Estados Unidos a Europa, ahora se analiza estabilizar los precios. Ni el anhelado final de la guerra en Ucrania podrá revertir fácilmente la situación. Putin, en su último discurso, rompió con lo que él llama las élites y Occidente, y nada será lo mismo. Los Estados Unidos han superado otro récord con una deuda de 31 trillones de dólares, el número 31 seguido de 12 ceros, y como una bestia herida sale a matar para estirar el tiempo de supervivencia. Europa está acorralada, nada volverá a ser igual en el mundo. Esto de Estados Unidos, ¿no? Con su deuda de 31 trillones de dólares, nosotros nos endeudamos o emitimos y somos malos alumnos, somos desprolijos, tenemos que hacer ajustes, ordenar nuestra economía que está mal por los extranjeros, fundamentalmente por ellos, no solo por nosotros. Tal vez la esperanza se encuentra en las lejanas tierras periféricas y marginadas del primer mundo, como las de Argentina y del resto del Cono Sur, donde se espera el renacer de una nueva Galilea. El desafío de crear un mundo nuevo ante el viejo que se cae comienza en nosotros mismos realizando la verdad. Acompañemos el cumplimiento de las profecías, conscientes de la responsabilidad natural de lo que esto significa. Somos la simiente que crece en medio del cambio de esta era, como una flor que se abre en medio de un campo de guerra. Realmente, Inés, estamos viendo como si fuese esto una obra de teatro, ¿no? Donde se están saliendo todos del guión, donde nada es todo lo que parecía, donde no se sabe cuál es el final realmente de esta obra maestra del terror, podríamos decir. Pero lo que sí vemos es un Estados Unidos que lo único que le interesa, por supuesto, es su bienestar. El resto del mundo le interesa muy poco y tiene una sola cosa en mente: destruir a Rusia. Y vemos cómo Europa también. Sí, vemos cómo otros gobiernos, como los de Europa, ¿no?, se suman a esto sin analizar que son los primeros o los que más van a perder en todo esto. ¿Cuántas veces dijimos que está en el ADN europeo invadir Rusia? Cuando Napoleón lo hizo y los Estados Unidos en ese momento no tenían nada que ver, lo volvió a hacer Hitler, y ahí sí ya Estados Unidos participó de la guerra, y ahora ese ADN europeo que sigue, que es el 60% ese que quiere la guerra, con el apoyo de Estados Unidos, que se une como heredero de por lo menos los que mandan, heredero de ese ADN europeo que quiere apoderarse de Rusia. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego regresamos con más Tierra Viva.
todo el beso en tus pies. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes. Por suerte han nacido los jóvenes del año 2000, ¿no? Que son aquellos que hoy... Este hombre un profeta. Realmente, ¿no? Esta canción es como una profecía en clave de música, digamos, ¿no? Sí, sí, realmente. Inés, estuvimos charlando de Fátima. Sí, el 13 de octubre se recuerda, o bueno, es el aniversario de una de las apariciones de la última, creo, de la última aparición, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6, claro, la sexta aparición. La Virgen prometió que iban a ser 7 y siempre todo el mundo se preguntó por qué fueron 6 en realidad, ¿no? La séptima fue cuando le da los estigmas de las manos en Fátima a Giorgio Bon Giovanni. Esa es la séptima aparición en Fátima. Bueno, como venimos hablando de la profecía de Fátima y este tema tan preocupante que para mí prácticamente excluye a todo el resto en este momento, que es
la posibilidad de una guerra nuclear, vamos a suponer que no se usen armas nucleares, es sangriento, es una cosa inimaginable. Ya es sangriento lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es una cosa terrible. Pero nuclear sería ya algo que podría terminar con la vida en el planeta, si no se le pone un freno, ¿no? Entonces, hay un mensaje de ahora que recuerda el mensaje del 2021 y que habla de la función de la Virgen en la profecía y en todo lo que estamos viviendo en esto que llamamos Apocalipsis. El mensaje dice así: la repetición ayuda. 13 de octubre de 1917, 13 de octubre del 2022. El pequeño pueblo de la Madre Santísima está vivo. Leemos y meditamos. Y esto ya aquí es lamentable, ¿no? El pequeño pueblo de la Madre Santísima está vivo, cuando tendría que ser el gran pueblo de la Madre Santísima. Del cielo a la tierra. La Santa Madre de Cristo es la anunciadora de la verdad que el Espíritu Santo ha esparcido sobre la tierra. Es ella, la mujer vestida de sol del Apocalipsis de Juan. Es ella, revestida de Espíritu Santo, la que guía y da órdenes al profeta Elías, el Juan Bautista de ayer, de hoy y de siempre, que precede al retorno sobre la tierra con potencia y gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente y engendrado por el seno solar, de quien era y es bendita entre todas las mujeres del universo. Miriam, celeste Señora, Madre de todo y de todos. El mensaje de Fátima es el último llamado de amor, del amor más grande de todos los amores. Es el grito de una madre en lágrimas por la posible pérdida de una humanidad que ha emprendido el túnel oscuro de la segunda muerte. Una madre que promete la consagración de los elegidos a su corazón inmaculado. He aquí, Madre Santa, vestidos de saco, estamos aquí gritando: justicia, justicia. Estamos aquí, soldados de tu infinito amor, al servicio de tu Hijo Santo, Jesucristo. A tu lado, celeste Madre del Universo, en espera de su venida. Paz, en fe, la voz que grita en el desierto. Giorgio Bongiovanni. Esto es del 13 de mayo del año 2020, ¿no? Inés, yo acá te quiero preguntar un poco antes de seguir, ¿no? Estamos hablando de nuevo del tercer secreto de Fátima, de la tercera parte del secreto de Fátima, donde se hablaba que se iban a construir armas de destrucción masiva, algo que en el año 17 no se entendía todavía, ¿no? Que si no se consagraba a Rusia al Sagrado Corazón de María, se iban a producir posiblemente esta tercera guerra mundial, esta tercera guerra nuclear. Sí, eso habla la segunda parte de los misterios de Fátima, el segundo, digamos, misterio de Fátima. En el tercero, digamos, habla es una descripción del Apocalipsis en pocas palabras, ¿no? De todo lo que va a pasar, con algunas cosas muy incómodas, por eso la Iglesia no lo da a conocer. Cosas que la Iglesia ni lo quiso admitir, ni lo quiso admitir, le resultaba absolutamente incómodo, y en otras cosas ni siquiera habrá creído, como el hecho de la presencia extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y la novedad, lo que sigue diciendo,
en este resumen que hicimos para el día de hoy, que ha sido publicado, todos los que lo quieran ver en la página, ha sido vuelto a publicar en la página, son los nuevos textos que se conocieron de Lucía, aclarando cómo fue que escribió el tercer mensaje de Fátima y qué fue lo que vio, cuáles fueron las visiones que tuvo antes de escribir ese tercer mensaje, que no lo escribió allá en el año 17, sino que lo escribió más o menos a mitad de siglo, cuando la Virgen y el Cristo también le piden que lo escriba y se lo mande al Papa, porque fue usado después en la crisis de los misiles en los años 60, ¿no? En el año 2014 se conocen nuevos textos de Lucía que dicen. Esto es lo que cuenta ella en uno de los cuadernos donde tenía miles de páginas escritas. Esto es lo que cuenta ella, esta primera parte que vas a leer ahora. He sentido el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él he visto y oído. La punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la tierra y ella tiembla. A ver, discúlpame y te corte. En la primera visión ella había dicho que el ángel apuntaba con la lanza a la tierra y la Virgen frenaba el brazo. Frenaba el brazo y daba su mensaje. Porque si el hombre no se arrepiente, va a pasar esto, esto, esto. No todavía, porque yo freno el brazo del ángel de la justicia. Entonces, lo que ella cuenta acá es que la punta de la lanza se desprende y toca el eje de la tierra. O sea, la Virgen no lo frena, en esta oportunidad. Y ella tiembla. Montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino casas y personas en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra inmerso. El odio y la ambición que provocan la guerra destructiva. Después escuché en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz ligera que decía: en el tiempo una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. En la eternidad el cielo. Esta palabra cielo llenó mi corazón de paz y de felicidad, a tal punto que casi sin darme cuenta seguí repitiéndola por mucho tiempo. El cielo, el cielo. Así fue como le fue dada la fuerza para escribir el texto del tercer secreto. Claro, hasta ahí, hasta el cielo, es el relato que ella hace de la visión que tiene antes de escribir ese tercer secreto al Padre, al Santo Padre, perdón, quise decir, al Papa, alrededor de los años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero entre los años 50 se lo manda. Y el Papa lo utiliza en la crisis de los misiles del año 62. Dice Giorgio Bongiovanni en un mensaje del año 2014. Claro, en el mensaje, en el 2014, entre las muchas cosas que pasaron en 2014, Rusia, Ucrania, todo pasó en el 2014, él va a Fátima, conoce el texto ese que le dan a conocer las monjas del convento donde estaba Lucía dos Santos, una de las pastorcitas de Fátima, la única que quedaba viva, y escribe un mensaje. Esto es una parte de ese mensaje. Recordemos también que allí en Fátima, en el año 2014, a Giorgio se le vuelve a abrir la cruz en la frente, ¿no?
sí. que se le iba a abrir, la Virgen le había dicho. Perdón, se hace visible, porque la tiene, nunca lo dejó de tener, de sentir el dolor, pero la Virgen, para que hiciera la última parte de su misión, sobre todo la parte de antimafia, se lo vuelve no visible a ese estigma. Las frases de Lucía, transcriptas anteriormente, son el aval más grande que podíamos recibir a nuestra solitaria difusión sobre el secreto de Fátima y a la misión que he recibido el 2 de septiembre de 1989 frente a la encina de Cova de Iría. Son, naturalmente, un aval también al mensaje de Eugenio Siragusa desde los años 60 del siglo pasado. Lucía ve oscilar el eje magnético de la Tierra y ve naciones y pueblos enteros destruidos por el castigo de Dios. Luego ve el triunfo inmaculado de María y el reino de la paz, el reino de Cristo en la tierra. Lucía ve también la apostasía de la Iglesia y la pérdida de la fe cristiana. Estas dos son los temas incómodos del tercer secreto de Fátima, por los cuales el cardenal Tarcisio Bertone y otras serpientes que anidaban y que anidan en el Vaticano han prohibido su publicación. A estos les sumamos otros dos: la segunda venida de Cristo al mundo y el contacto con otras civilizaciones del universo. De estos dos últimos todavía no se ha revelado nada, pero nosotros sabemos con certeza que en los diarios de Sor Lucía están expresados con claridad. Mientras tanto, nadie podrá desmentir lo revelado anteriormente por la pastorcilla de Fátima. El anticristo tiene miedo y tiembla frente al avance de la verdad. Así comienza el rápido e inexorable camino que nos llevará al triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Madre. En fe, Giorgio Bongiovanni. Inés, el programa de hoy claramente está, direccionado hacia, como vos dijiste en un principio, al tema que más crítico de este momento, que es una posible tercera guerra mundial. Esperemos que esto no suceda, ¿no? Esperemos, así sea. Los esperamos la semana que viene a la misma hora en esto que es Tierra Viva.